Buenos días. Vamos a dar comienzo a este taller de participación para revisar el archivo como laboratorio ciudadano. Soy Marcos García y estoy con Mariana Cancela. Juntos hemos trabajado durante mucho tiempo en distintos momentos y en distintas organizaciones sobre laboratorios ciudadanos, en bibliotecas, por ejemplo, pero también en otro tipo de organización. Y luego en el último año hemos impartido dos cursos, dos ediciones del mismo curso, que era precisamente sobre participación en archivos estatales y en concreto pues pensar el archivo como laboratorio ciudadano. Y la verdad es que fue una experiencia muy buena, que ya veíamos que tenía sentido, ya desde hace tiempo habíamos pensado la conexión entre archivo y laboratorio ciudadano, pero lo que pudimos ver es que las posibilidades eran mayores, ¿no?, de las que incluso imaginábamos. Con lo cual estamos muy contentos de participar en este congreso y de partir este taller, que claro, en 2 horas tenemos que avisar que nuestro objetivo casi es que podáis tener una experiencia breve y una primera idea, una primera aproximación a los laboratorios ciudadanos, que si bien es una metodología bastante sencilla, creo que no es la habitual y por lo tanto a veces cuesta ver cuáles son los mecanismos. Entonces vamos a intentar en muy poco tiempo compartir con vosotros cómo funciona y luego pasar, lo primero que vamos a hacer es tratar de responder a la pregunta de por qué los laboratorios ciudadanos y por qué laboratorios ciudadanos son archivos. Luego nos adentraremos un poco más en la metodología y siempre en cada fase haremos una parada para preguntas, y luego en la segunda parte del taller será práctica, y lo que os invitaremos es a contribuir al diseño de distintos laboratorios ciudadanos, que muchos de ellos están ya se han diseñado en el contexto de archivos o en otros, pero que pensamos que los archivos pueden contribuir a la organización de esos laboratorios. No sé si quieres decir algo más, María. Vale, pues entonces vamos a pasar a la primera presentación, que sería como una aproximación bastante general, en la que nos gustaría poner sobre la mesa por qué los archivos tiene sentido que los archivos funcionen como laboratorios ciudadanos, ¿no? Vale, este sería el esquema de este taller, que es lo que acabo de contar, así que lo voy a pasar. Y pues el punto de partida es el de los derechos culturales. Sabéis que el Ministerio de Cultura justo está empezando todo un nuevo plan de derechos culturales, y cuando se habla de derechos culturales se habla de poder tomar parte en la vida cultural, ¿no? El derecho de las personas a tomar parte en la vida cultural. Y habitualmente, y sobre todo pensando en cómo son los modelos de las instituciones que hemos heredado y las políticas públicas más habituales, sobre todo se ha puesto el énfasis en el derecho de acceso, ¿no? Y este plan de derechos culturales lo que quiere incorporar a ese derecho de acceso es a poder participar de manera activa, a ser parte activa en la vida cultural, incluida la creación, los procesos de creación. Y justo, esa es yo creo, la propuesta que hacen los laboratorios ciudadanos, ¿no? Proporcionar un modelo de institución, una infraestructura que facilita que se hagan efectivos esos derechos. Esto se puede abordar desde muchos puntos de vista, pero dada también la relación con el archivo, lo vamos a hacer ahora desde el punto de vista de la digitalización, ¿no? Y la digitalización, ¿por qué la digitalización puede ser una oportunidad para hacer efectivos los derechos culturales? Se ha cumplido ya
creo que hace ya tiempo, ¿no? El 50 aniversario de este modelo de funcionamiento, que es como se construyeron algunos de los protocolos de Internet, que era el RFC, Request for Comments, ¿no? Entonces la idea de lanzar algo que todavía no está del todo terminado, pero que ya es algo operativo, ¿no? Lo que ahora llamaríamos un prototipo, ¿no? Entonces, un modelo de funcionamiento basado en el hacer, pero en un hacer abierto a la colaboración, en el que cualquiera puede contribuir. Esto era una lista de correo, entonces de repente se lanzaba como una idea, no sé, de protocolo o de código, y los demás podían, digamos, estudiarlo, contribuir a mejorarlo, ¿no? Y es así como se construyó en gran medida Internet. Y este origen, ¿no?, abierto, de infraestructura abierta, en que cualquiera pueda participar, ¿no?, en la construcción de esas herramientas, es también el de la tradición posterior, ¿no?, del software libre y de muchas derivadas, ¿no?, como por ejemplo Wikipedia o datos geográficos como OpenStreetMaps, o la idea misma de ciencia ciudadana, de generar contextos en los que las personas, cualquier persona, pueda contribuir a la definición de eso que se está haciendo y a mejorarlo. Entonces, otra, digamos, característica de lo digital, que tiene que ver con esa posibilidad de que cualquiera pueda contribuir, sería esta propuesta de David Weinberger en un libro ya de hace ya muchos años, creo que es de 2006, Todo es misceláneo, el poder creativo del desorden digital, en el que traigo este libro, porque creo que tiene que ver mucho con el archivo, con la posibilidad de que un mismo objeto se pueda clasificar de múltiples maneras, ¿no? Lo digital permite que haya muchos metadatos, ¿no? Los metadatos pueden ser infinitos, ¿no? Y de repente un objeto que normalmente se describiría de una determinada manera, de repente podemos también llegar a un detalle que en otras ocasiones había pasado desapercibido, ¿no?, en una ficha de descripción, ¿no? Entonces, lo que me parece interesante de la propuesta de David Weinberger es cómo, en realidad, lo que podemos observar es que cualquier cosa puede estar potencialmente conectada con todas las demás, y de hecho lo está, ¿no? A nada que nos adentremos en cualquier asunto, vemos como todas las capas de complejidad y las conexiones que puede haber. Entonces, lo digital no solo, digamos, facilita la participación de cualquiera, sino también la conexión entre disciplinas. Y bueno, el propio, ¿no?, Internet también, la idea del centro que se está recuperando también con estas maneras de generar comunidades en las que son los propios usuarios quienes generan los recursos, los contenidos y deciden cómo organizarse, ¿no? Recuerda mucho a las formas tradicionales de gestión del bien común, ¿no? Y esto es como propuestas que hace como este autor de Poirier. Y bueno, y otro autor que es un antropólogo que ha investigado mucho las comunidades de software libre, lo que propone es como una idea de público que es diferente a los públicos que normalmente manejamos, que serían solo los que acceden, ¿no?, acceden a la información, acceden a un recurso, sino el público recursivo, que pone esta noción, sería aquel que se implica, ¿no?, en la definición y el mantenimiento y las condiciones en las que se da esa infraestructura que a su vez les define como público, ¿no? Bueno, entonces esa sería como una primera, no sé, posible genealogía de los laboratorios ciudadanos, porque creo que los laboratorios ciudadanos justo lo que tratan es de hacer eso que vemos, por ejemplo, en Wikipedia, en el software libre, en el espacio físico, ¿no? Cómo podría ser un centro cultural o una institución que funciona de manera abierta y que cualquiera pueda implicarse en los procesos de producción. Entonces, a veces lo planteamos como una pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos habilitar ese lugar de encuentro en el que cualquiera pueda participar, que pueda colaborar, pueda experimentar y pueda contribuir también a la creación colectiva de proyectos que buscan mejorar la vida en ese lugar, ¿no? Y eso también sería una nueva pregunta, ¿no? ¿Qué quiere decir mejorar la vida en un lugar? El aprender haciendo, en el propio hacer juntos, vamos dilucidando qué puede ser más interesante para esa comunidad o para ese sitio.
Entonces, para describir así como el modelo de una manera muy sencilla, la idea de la que parte es cómo poner en contacto a personas que tengan propuestas, que tenga alguien que tenga una idea, con otros que quieran colaborar en hacer esa propuesta realidad. En los laboratorios ciudadanos creo que solo es eso. Y recordaba esta cita de Spinoza que decía que no hay nada más útil para un humano que otro ser humano, ¿no? Y yo creo que los laboratorios ciudadanos justo inciden en eso, ¿no? Entonces, muchas veces también partimos de la idea de que montar un laboratorio ciudadano se puede hacer con 0 euros, ¿no? sin recursos económicos, porque lo único que se trata es de poder generar ese contexto donde poner en contacto a personas que quieren hacer algo juntos. Y bueno, voy a poner 2 ejemplos muy rápido para que veáis, ¿no? La idea está de alguien propone una idea y otros se suman como colaboradores. En este caso, Fran Díaz era el promotor de una idea que era construir prótesis de manos para niños y niñas que no tienen manos porque la han perdido, normalmente por un defecto de nacimiento, ¿no? Entonces, una vez que este proyecto fue seleccionado, se abrió una convocatoria a colaboradores. Y la idea es preguntarnos qué personas pueden estar interesadas en hacer este proyecto de construcción de prótesis y soluciones técnicas de bajo coste, ¿no? Y entonces, bueno, pues había programadores, diseñadores industriales, trabajadores sociales y también familias, ¿no? con chavales afectados. Y entonces juntos se ponen manos a la obra a diseñar ese proyecto en un proceso de experimentación abierta. Eso quiere decir que la idea inicial se puede transformar a partir de las ideas de los demás, ¿no? Y entonces ahí veis que uno de los resultados son los objetos, los prototipos, ¿no? Los resultantes, que son las prótesis, y que los resultados no fueron prótesis con forma de mano, que era la idea inicial, sino que de repente a alguien se le ocurrió hacer un proyecto que se llama SuperGuis, que era como un guante que se pone sobre el muñón y luego sobre el que se van añadiendo pues, distintas herramientas para tocar la guitarra, botar un balón, comerse un yogur o lo que sea, ¿no? Entonces, el resultado de la actividad de los laboratorios ciudadanos son estos prototipos, ¿no? Estos proyectos que son tangibles. Pero luego la otra sería las comunidades de aprendizaje y de práctica de gente que de otra manera a lo mejor nunca se habría conocido, ¿no? Y que gracias a este proyecto se genera una comunidad de perfiles distintos, de distintas edades. O sea, uno de los objetivos de los laboratorios ciudadanos es como hacer de la diversidad una potencia, ¿no? Estoy yendo un poco despacio, ¿no? No, pero ya casi termino, no voy tan mal en realidad. Hemos empezado a 5 o así. Bueno, algo muy importante en los laboratorios ciudadanos es la documentación, ¿no? Ahí es experimentación abierta, no hay una presión desde la organización para que el resultado sea de una determinada manera, pero sí se pide que el proceso de prototipado se documente, ¿no? Lo mejor posible, con licencias libres para que luego eso se pueda reutilizar en otros lugares, ¿no? Que permita también la colaboración a distancia. Entonces, por ejemplo, en el caso de autofabricantes, este hecho ha permitido que los prototipos se puedan utilizar, los diseños se puedan utilizar en otros lugares, pero también, que yo creo que es muy interesante, ellos han promovido, y también a través de otros laboratorios ciudadanos, como los de la Secretaría General Iberoamericana, que se crearan nuevos grupos como autofabricantes en otros lugares. Entonces, esta idea de poder colaborar en red, en este caso, por ejemplo, es en Nariño, en el departamento de Nariño, al sur de Colombia, es una zona muy afectada por minas antipersona y hay mucha gente que quedó amputada. Entonces, se creó un grupo como autofabricantes que ahí se llama Agricolab y bueno, y colaboran entre sí a distancia. Me he detenido un poco en eso porque toda la idea también que tenemos de pensar cómo generar redes de laboratorios que permitan la colaboración a distancia. Bueno, voy a pasar a más rápido. Otro ejemplo
que es de Patricia Orrillo. Estos proyectos que estoy poniendo se iniciaron en Medialab Prado, que fue una institución que funcionó durante mucho tiempo como un laboratorio ciudadano. Ahora es Medialab Matadero, también funciona como tal, pero está en Matadero, en Madrid. Y bueno, Patricia lo que quería era investigar sobre herramientas de edición colaborativa. Llegó a Wikipedia y propuso crear un grupo de trabajo que se llamó Wikisfera, que analizaba la brecha de género en Wikipedia, porque muy pocas, bueno, de hecho ella tiene varios talleres aquí, a lo mejor habéis tenido la oportunidad de asistir a alguno. Entonces hay pocas mujeres que son editoras en Wikipedia, y luego también en los contenidos las mujeres están también infrarrepresentadas. Entonces, en este caso el proyecto consistía en reunirse toda una tarde a la semana, los lunes, y como para aprender todos, ¿no?, sobre Wikipedia, y luego organizaba estas editatonas que elegían una temática, por ejemplo, no sé, mujeres biólogas, directoras de cine, compositoras de música electrónica, han hecho muchos, ¿no? Entonces, generar un taller donde los participantes podían introducir nuevas entradas o mejorar entradas existentes de biografías de mujeres. Aquí la documentación, digamos que es directamente el trabajo que se va haciendo en Wikipedia, ¿no? Y bueno, ha organizado muchas, y luego también pues son algunos números. Yo creo que esto ya está de hace un tiempo, seguramente hay más, pero también con la idea de generar nuevos grupos, ¿no?, al igual que autofabricantes. Bueno, voy un poco más rápido, pero hemos visto cómo funciona en un proyecto concreto, pero un laboratorio es una institución donde hay muchos proyectos funcionando de manera simultánea, ¿no? Esa es la gracia, también que puedan interactuar unos con otros, ¿no? Eso también es como una institución, ¿no? Un lugar donde de repente cuando entras te pones en otro modo, ¿no?, de funcionamiento. En este caso es un sitio donde sabes que tú puedes incorporarte a cada uno de los proyectos y colaborar, ¿no? Puede ser de manera puntual o sumarte a los equipos ya de manera más estable. Entonces, insistir simplemente que la idea es, de estos laboratorios han surgido muchos proyectos y otras tantas comunidades. No todos continúan en el tiempo, a veces se quedan en una experiencia piloto, en un experimento que no va más allá, pero luego muchos tienen un recorrido durante muchos años, ¿no? Y las temáticas son tan diversas como os podáis imaginar, ¿no? Desde la agroecología, la alimentación, el textil, luego veremos el diseño interactivo, la visualización de datos, en fin. Y bueno, este sería esquemáticamente como los pasos, como con la secuencia para organizar un laboratorio ciudadano. Lo primero es pensar un tema, ¿no? Lo veremos, ¿no?, algunos, pues el textil, ¿no?, y ver quiénes, o la música, quiénes podrían ser socios coorganizadores, por ejemplo, la escuela de música o las bandas del pueblo, lo que sea, ¿no? Y una vez que se tiene definido el mapa y con quién se organiza, se lanza una convocatoria a proyectos. De esa convocatoria se reciben las propuestas, se seleccionan algunas y luego se abre una nueva convocatoria a colaboradores. Entonces, de esa manera es como se forman los equipos, ¿no? Los colaboradores pueden ser totalmente desconocidos entre sí y desconocidos del promotor, o sea, se busca la cooperación entre extraños. Luego todos se juntan en un taller de prototipado colaborativo y ya se hace una presentación, un balance de los resultados, y algunos proyectos luego continúan, o sea, no sería solo una actividad, sino también el laboratorio como un lugar donde los proyectos puedan seguir. Y ahí, de manera transversal, tendríamos la documentación como un elemento clave y la mediación, que sería todas las prácticas para invitar a la gente a investigar, para que se vayan sumando, ¿no? Que no es solo publicar una convocatoria en la web y esperar a que lleguen los proyectos. Hay que hacer actividades, ¿no? Hay que, digamos, sí, llevar a cabo acciones de manera activa para que lleguen propuestas y lleguen colaboradores. Sobre la documentación, que esto es muy importante, ¿no? La idea de que cada laboratorio ciudadano es un archivo de proyectos, ¿no? Y entonces, en algunos casos, como en este de México, el App Nuevo León, utilizan MediaWiki para documentar los proyectos. Aquí podéis ver ejemplo de cómo se va documentando
todo el proceso de trabajo y al final también pues van dando lugar a un prototipo que se pueda compartir. Y bueno, tenemos la idea de intentar como generar un proyecto dentro de Wikimedia que funcione como la plataforma para los laboratorios ciudadanos. Hay una en concreto que es Wikiversity que podría funcionar como tal. Y bueno, la metodología se ha replicado en distintos contextos, como mencionábamos antes, en bibliotecas, en zonas rurales, con distintas temáticas. Sobre todo, podemos decir que es como una innovación en el contexto iberoamericano. Y bueno, este sería un poco algunas de las ideas que pusimos en el anuncio de este taller, como los resultados de la experiencia de formación en archivos estatales. Bueno, algunos de los ejemplos y lo tenéis en la mesa impresa. Ah, perfecto, pues ya está. Y estas serían las temáticas que proponemos para. Vale, sí. Venga, pues entonces no hacemos ahora las preguntas y hace Mariana su presentación, que complementará lo que yo he dicho y luego pasamos a las preguntas. Efectivamente, después de esta aproximación de Marcos a lo que son los laboratorios, yo voy a aterrizar un poquito más en la metodología. No sé si estás viendo mi presentación. Sí, gracias. Hay algunos conceptos que voy a repetir, pero como se trata de algo nuevo, todo ese concepto de laboratorios ciudadanos, creo que no está mal insistir en ciertos elementos, ¿no? Como comentaba Marcos, estamos en un momento que hay una proliferación de laboratorios. Hay muchos tipos de laboratorios. Hay laboratorios que son impulsados por gobiernos, laboratorios que son impulsados por los propios ciudadanos, por asociaciones o diferentes tipos de instituciones, ¿no? Incluso hay actividades que no utilizan esos nombres, pero sí que funcionan como laboratorios ciudadanos. Hay algunos que son una infraestructura permanente, como en el caso de Media Lab Prado o Media Lab Nuevo León, y hay otros que son una infraestructura itinerante o un proceso más bien puntual. La verdad que no hay una fórmula única de laboratorios ciudadanos, son muy distintos dependiendo del contexto, la institución que lo impulsa, pero sí que hay ciertos elementos comunes a todos los laboratorios ciudadanos. ¿No funciona? No sé si me lo puedes pasar. Eso, ¿qué es un laboratorio ciudadano y por qué hacerlo en archivos? Ahora profundizaremos un poco en esto. Ahora sí. ¿Me la pasas, por favor? Gracias. Pues lo que comentaba, los laboratorios ciudadanos son nuevos espacios de trabajo que están emergiendo en todo el mundo para conseguir que la innovación no sea un evento casuístico, sino que se trate de un proceso estructurado. Es decir, es crear posibilidades de encuentro para poder promover proyectos innovadores, proyectos diferentes. Los laboratorios de innovación se han elegido como plataformas de colaboración para acelerar esas innovaciones, así como un espacio de encuentro de actores que tienen deseos y voluntades de resolver problemas compartidos. Es decir, es situar un poco en el centro todo lo que las personas pueden tener en común, ¿no? Un objetivo, no tanto la identidad de esas personas, sino ese objetivo compartido. Y se trata de compartir conocimientos, ideas, experiencias para generar proyectos o soluciones y experimentar propuestas para mejorar situaciones de diferentes índoles. ¿Me puedes pasar? Y como comentaba antes, los laboratorios pueden ser muy diferentes, pero tienen cierto ADN común. El primero, que es un espacio de creación, producción y experimentación. Y eso es muy importante porque estamos acostumbrados a otros tipos de espacios, ¿no? Donde los usuarios, los participantes interactúan de una manera más pasiva, como cuando vamos a una exposición o somos parte de un taller que suelen ser más dirigidos, o incluso cuando estamos en una reunión de trabajo, ¿no? Que nos juntamos, hablamos y luego cada uno va a su lugar y trabaja más por cuenta propia o en diferentes tipos de equipos, ¿no? En un laboratorio es una participación directa, es decir, los participantes son ellos mismos quienes se juntan para producir esas soluciones, para desarrollar esos proyectos juntos. En segundo lugar, se colabora, no se compite. El conocimiento debe ser abierto y colaborativo. Y se produce un encuentro de saberes y disciplinas diversas en condiciones de igualdad. Eso es muy importante. Es decir,
Se forman equipos multidisciplinares donde todas las personas, independientemente de su experiencia, de su perfil o sus conocimientos, trabajan en una condición de igualdad. Y eso es muy potente porque esos equipos multidisciplinares pueden dar una respuesta mucho más ágil a ciertas situaciones complejas, ¿no?, que necesitan de esas miradas tan diversas. Se desarrollan proyectos para mejorar la vida en común, ese es un punto importante, ¿no?, que son proyectos para mejorar el día a día, para avanzar. Y finalmente se trabaja, pero también se sociabiliza. Es importante esa dimensión de convivencia. Se activan las comunidades y se construyen redes muy potentes. Y así, para resumirlo en una frase, un laboratorio ciudadano es un lugar donde las personas se pueden juntar para experimentar y crear de una manera colaborativa proyectos que mejoren la vida en común. ¿Y por qué promover este tipo de espacios desde los archivos, ¿no? Pensamos que los archivos tienen, como comentaba antes también Marcos, son aliados naturales de los laboratorios. Primero porque son espacios de acogida, ¿no? Son espacios abiertos, son espacios que tradicionalmente promueven el intercambio de conocimiento y la autonomía de los usuarios. Son espacios de esos, son reductos de saber y son espacios donde el usuario tiene bastante autonomía, no son espacios donde el usuario es pasivo. Están situados fuera de la lógica comercial y finalmente la formación de los profesionales, de muchos que estáis aquí hoy, facilita esos procesos de mediación, esos procesos de documentación de los proyectos. Y bueno, ¿y cómo podemos hacerlo? Volviendo un poco a la metodología que comentaba Marcos, que es una metodología que fue desarrollada hace 15 años por Mendela Prado, y volvemos mucho a ella porque es una metodología, en primer lugar, que es muy sencilla de aprender, en segundo lugar, porque se adapta a diferentes contextos, a diferentes situaciones, a diferentes instituciones que le pueden impulsar, y porque funciona muy bien. En muy poco tiempo los proyectos y las personas que participan se transforman mucho. Es una propuesta para llevar a cabo un laboratorio puntual de unos días que se basa en esa doble convocatoria, ¿no? Primero una llamada a proyectos, una llamada a ideas, se seleccionan unas ideas y se hace una segunda llamada, una segunda convocatoria a colaboradores, ¿no?, personas que estarían interesadas en ayudar a desarrollar esa idea. Luego se conforman esos equipos transversales, esos equipos multidisciplinares que se reúnen y trabajan de una manera intensa durante unos días, de una manera colaborativa, de una manera experimental y usando diferentes tipos de tecnologías. Porque eso es importante también, muchas veces se asocian los laboratorios con tecnologías digitales que también se pueden utilizar, pero también se desarrollan proyectos que trabajan con otros tipos de tecnologías, como tecnologías ancestrales, tecnologías sociales, a veces se da una mezcla de esos diferentes tipos de técnicas. Y tener un acompañamiento de mentores, ¿no? Eso también es un elemento fundamental del ADN de los laboratorios. Los equipos se autoorganizan, trabajan de una manera autónoma, pero tienen un acompañamiento de esa figura de la mentoría, que no ejerce como una labor de dirección, pero es más bien un acompañamiento conceptual y procesual. Y finalmente los prototipos que se resultan tienen que estar en código abierto, es decir, tienen que ser abiertos, tienen que poder replicar en otros sitios, porque justamente los laboratorios buscan eso, ¿no?, la diseminación del conocimiento generado y que esos proyectos que salgan de ahí puedan crecer y se puedan aplicar en diferentes sitios a la vez, con lo cual no se fomentan procesos cerrados, sino procesos abiertos. Por eso también se anima a que los participantes lleven a cabo una presentación final pública, al final del laboratorio, que ahora lo veremos, una presentación abierta, que se puede devolver a la comunidad todo lo que se ha trabajado ahí durante estos días. Esos serían los diferentes equipos y roles dentro de un laboratorio. Por un lado está el equipo de organización, que es el equipo que lo va a impulsar, ¿no? En el caso de un archivo que decide montar un laboratorio, sería el personal que trabaja en el archivo, que tiene las tareas de gestionar, de divulgar, de conectar los proyectos con el entorno. Por otro lado están los mentores y los mediadores, ¿no?, que es ese rol que comentaba yo antes, que acompañan el desarrollo del proyecto, pero sin hacer una interferencia directa. O sea, no son directores, hacen ese acompañamiento, ese seguimiento, pero al final las decisiones las toman los propios equipos.
Y los equipos están formados por lo que veis en ese círculo verde más abajo, que son promotoras, que es esa persona o un colectivo que presenta el proyecto, que presenta la idea, y por otro lado los colaboradores, que son las personas que se suman para conformar los equipos y ayudar a llevar a cabo la iniciativa. Esa sería una propuesta de una línea de tiempo de cómo organizaría un laboratorio con esas características. Aquí hemos puesto un laboratorio de 4 días, pero eso también es bastante abierto y bastante adaptable. Hemos estado en laboratorios de 15 días de duración, laboratorios de 10 días o laboratorios que duraban un solo día muy intenso. O incluso laboratorios que eran mejor 3 fines de semana consecutivos. Ahí también cada organización que lo impulsa pues tiene que pensar un poco cuál sería el formato más adecuado. Pero en esa propuesta así de 4 días que la hemos puesto aquí porque es un poco más visual para que podáis entenderlo, sería primero una inauguración, ¿no? Donde se presentarían los proyectos, los participantes. Esta inauguración también puede tener cabida a una charla inspiradora relacionada con la temática del laboratorio. Luego ya se arrancaría esa sesión de trabajo en grupos, o sea, los grupos que conforman, que van a desarrollar los diferentes proyectos, diferentes iniciativas, ya se juntan y trabajan de esa manera intensa y autogestionada durante unos días con el acompañamiento de mentores, mediadores, etc. Y finalmente ya se hace una clausura final, una presentación pública de los proyectos que han salido. Y es muy interesante ver, comparar esa idea inicial de cómo un proyecto llega y se presenta el primer día, cómo después de todo este proceso se presenta en el último día. Los proyectos salen muy diferentes y muy enriquecidos, ¿no? Con todo ese apoyo de los colaboradores y de los mentores. Y finalmente, ¿qué generan los laboratorios? ¿No? ¿Por qué impulsamos este tipo de actividades? Primero porque generan soluciones a desafíos complejos y problemáticas sociales, ¿no? Muchas veces las mejores ideas no nacen directamente de una institución, de gobierno, de una empresa. Nacen en otros ámbitos y vuelan bajo su radar. Entonces, por eso es importante generar esos espacios de encuentros para promover esas ideas que están un poco más ocultas y que vuelan bajo el radar del mundo más institucional. Pero no solo son esos cientos de proyectos, ¿no?, que comentamos antes que se generan, sino que se genera una red de personas proactivas que quieren hacer cosas juntos y que previven mucho más allá de esos días de duración de los laboratorios. Se da un fortalecimiento y empoderamiento de las comunidades, pero también de los ciudadanos a nivel personal, ¿no? Es un momento muy transformador para la gente que participa. Es un espacio potente de intercambio de saberes, se dan procesos muy creativos, ¿no? Volviendo a esa idea que la innovación no es un proceso individual, no es el mito de Steve Jobs en un garaje solo pensando. La realidad no es así. Las innovaciones, los proyectos más interesantes que tienen más impacto en su entorno vienen de conversaciones, vienen de procesos donde mucha gente participa. También es una manera de tender un puente entre la ciudadanía y las instituciones. Y cómo trabajan juntas y es un puente que se construye entre muchas manos, un vínculo que se crea de abajo a arriba, son vínculos más duraderos, es otro tipo de relacionarse con la ciudadanía. Y además de ser un nuevo modelo para conectar con la comunidad, también promueve metodologías para la renovación interna de las propias instituciones. Son nuevas formas de trabajar juntos. Bueno, este es un ejemplo de un laboratorio que se desarrolló en la biblioteca de Media Lab Tabacalera junto con el Ministerio de Cultura, que tenía una temática de procesos relacionados con aprendizaje en la biblioteca. Participaron 5 proyectos y hubo casi 50 participantes. Eran grupos de casi 10 personas que trabajaron en torno a esos 5 proyectos. Tuvo una duración de 4 días y fue la segunda edición que esas organizaciones impulsaban un laboratorio. Aquí fueron 2 ejemplos de proyectos que se desarrollaron ahí. Uno de ellos era un escape room, pero no era un escape room habitual de la biblioteca. Era una biblioteca que ya había hecho escape rooms, pero quería dar una vuelta más a esa idea. Entonces la propuesta fue organizar una metodología para crear escape rooms, pero junto con escuelas. Entonces los estudiantes, ellos mismos diseñaron el escape room, donde participaban estudiantes pues, de otros cursos, de otras aulas de la propia escuela, del propio cole, que estaba en el mismo barrio. Otro proyecto que se desarrolló ahí, que fue muy interesante también, era un grupo de investigación en torno a los refranes, de antes, en torno a los refranes de ahora, para ir acompañando ese proceso también de cambio, de evolución, de la relación de las personas con
con refranes. Y dicho eso, luego hablaremos de la temática del mapa de actores y otros elementos cuando vayamos a hacer el ejercicio práctico, pero no queremos pasar al ejercicio práctico sin antes dejar un espacio para que podáis hacer preguntas, algún comentario, si queréis compartir también algún tipo de experiencia de algún proyecto colaborativo que habéis participado. Este es el momento. ¿Alguien se anima? ¿Alguien tiene alguna duda sobre lo que he comentado yo, lo que comentó Marcos? Sí, hay la posibilidad de compartir. Si dais la posibilidad de compartir experiencia, pues os comento que yo participo no es un laboratorio ciudadano, pero sí un proyecto que tiene está pensado para la colaboración ciudadana, que se llama la digitalizadora de la memoria colectiva. Y la idea es ayudar a los colectivos sociales a digitalizar, escribir y difundir sus archivos audiovisuales que entre los años 70 y la aparición de los soportes del formato digital, pues fue un momento muy efervescente en España de surgimiento de muchos movimientos sociales, y todas esas cintas de vídeo o películas del Super 8 pues ni tienen posibilidad de verlas ni están ahí como cajas negras. Y bueno, ahora nos estamos planteando la idea de colaborar para que la ciudadanía se valga como acción preventiva de la demencia, de describir imágenes, sobre todo para personas mayores, de describir imágenes porque es beneficioso, muchas veces les empodera y también es algo saludable. Estamos ahí intentando poner en marcha un proyecto con neurocirujanos, no sé, ahora no me acuerdo de la especialidad, pero con médicos especialistas para ver... Neurólogos, a mí tampoco me salía, ¿no? ¿Neurólogos puede ser? Sí. Y me interesa mucho todo lo que contéis porque puede servir de inspiración, y también me surge la duda porque ahí fluyen objetivos, necesidad o problema. Y yo en este congreso yo vengo con una, no sé si vosotros algo compartido, con un sustrato de malestar por el momento en que está atravesando nuestros archivos, nuestra profesión. Yo estoy en la Asociación de Archivos de Andalucía y continuamente recibimos correos de colegas que nos dicen cierran el archivo, mandan a la biblioteca en un pueblecito pequeño, o gente que está ganando el salario mínimo interprofesional exclusivamente, precariedad. Entonces no sé hasta qué punto esto serviría, esta fórmula sirve como plataforma para ver cómo solucionar este problema que creo que todos tenemos en la cabeza, unos sufriendo, los otros viendo como varios lo sufren, y que nos gustaría que esto no fuera así, ¿no? Bueno, muchas gracias. Eres Isabel, ¿verdad? Bueno, realmente la digitalizadora, ya lo sabes, bueno, fue una de los ejemplos invitados, de los proyectos invitados a una de las ediciones del curso que hemos impartido, porque nos parece que es un ejemplo buenísimo del tipo de iniciativas que nos gustaría que salieran de los laboratorios ciudadanos en archivos, porque tiene todos los ingredientes. El principal, y conectando con esto que has dicho en el último momento, es la idea de que los documentos
pueden ser activadores de nuevas comunidades, pueden ser detonantes de la acción colectiva. Y creo que, sobre todo, y volviendo también al principio de la presentación, al hablar de derechos culturales, creo que se ha entendido más la idea del el documento como información valiosa a la que se accede, y sobre todo de manera individual para los propósitos que sean. Y esa, digamos, que esa función sigue, yo creo que sigue en pie. Lo que se propone es no dejar de lado lo que ya son, sino activar, que eso o sea, proyectos como la digitalizadora de la memoria colectiva son ejemplos, creo que escasos, ¿no? Son como milagros inesperados, porque además reúnen también esto que decía Mariana de conectar la diversidad, ¿no? Porque ahí participáis pues, no sé, asociaciones de vecinos, profesionales de distintos ámbitos, activistas, gente del lugar que está conectado con ese fondo que se quiere digitalizar en este caso, pero luego hacéis todas esas actividades de mediación que son esas descripciones colectivas, que no sabía que también ahora estabais analizando como los beneficios para la salud mental de la gente, que bueno, o sea, eso ya sabemos, ¿no? Que sentirse parte, ¿no? Por ejemplo, de que los mayores se sientan escuchados y que a lo mejor son los únicos que pueden identificar a personas o lugares concretos que a lo mejor ya se han transformado, en fin. Yo creo que es obvio que responde como a una necesidad básica que tenemos las personas de sentirnos parte y de poder contribuir a mejorar, ¿no? el contexto, el mundo en el que estamos, ¿no? Entonces, nada, muchas gracias por la intervención. ¿Y de lo segundo? Sí, bueno, creo que os habéis intentado responder con la idea de que los documentos pueden ser activadores de nuevas comunidades. Y las comunidades, los proyectos, o sea, una de las cosas que hemos visto es que muchos de los proyectos que se han hecho en laboratorios potencialmente pueden hacer uso intensivo del archivo. O sea, los colectivos pueden ser usuarios activos del archivo. Yo creo que se le da un impulso. No digo que sea el único, pero ahí hay una vía, una función que yo creo que es clave. Y es clave también en su dimensión presencial, ¿no? Porque se han organizado laboratorios, sobre todo en la pandemia, y estuvimos organizando algunos que eran online, ¿no? A través de videoconferencia, eso se puede hacer, pero claro, el encuentro cara a cara es insustituible, ¿no? Y ahí y diría también, a veces el encuentro también con los documentos, ¿no? Con los objetos que atesoran los archivos, no es lo mismo que su acceso a través de la red, de la web. Entonces, antes no lo he subrayado, pero bueno, la idea de que la digitalización lo que facilita es el acceso en remoto, podemos pensar que la función del archivo como lugar de acceso siga estando, pero podemos imaginar también como lugar de encuentro, como lugar de colaboración, como lugar de creación de iniciativas colectivas, no solo de uso individual. Sí, solo por complementar, ¿no? Lo que comentabas, necesidad, problema, justamente a través de un laboratorio es interesante porque también es una forma de identificar los problemas, ¿no? A través de los proyectos que llegan, vemos reflejados problemas que a lo mejor ni éramos conscientes que existían, pero la gente está demandando trabajar con esas cuestiones. Y es una manera también de tratar de impulsar soluciones junto con la gente que está afectada por esos problemas, porque muchas veces los problemas son tratados no por todo el mundo que está involucrado, ¿no? Es una manera de involucrar esas diferentes voces que son afectadas de diferentes maneras por ese problema. Pero los laboratorios también pueden potenciar algo que ya funciona bien. Y las dos dimensiones no están rígidas, ¿no? Se puede trabajar a la vez con solucionar problemas y a la vez potenciar aquellas fortalezas que existen, ¿no? Como esos fondos documentales que comentabas y demás. El objetivo es ese, es al final dinamizar las comunidades. Sí, hola, creo que se trata de un problema muy interesante que es el de la desaparición de localidades pequeñas, los pueblos y demás. A veces lo que ocurre es que por una parte
pensamos en empoderar a la ciudadanía por su documentación y luego la administración esta parte. Quizá otra forma de empoderamiento es construir dentro del concepto de comunidad la idea de que desde la institución debemos guardarles una parte de su propia memoria, de esa propia comunidad. Entonces que hay una demanda para que no haya pues escudos salvajes o pérdida de información, quizá cierres algunos accesos, y eso se puede, sobre todo en comunidades pequeñas, se puede trabajar bastante bien. Yo vengo del País Vasco, entonces hay algunas que están intentando eso, con el sentimiento que hay local muy fuerte, histórico, darle una dimensión de proyección al futuro y sobre todo que haya una demanda hacia la institución hacia abrirse. Entonces pienso que talleres, bueno, no talleres, perdón, laboratorios de ese tipo pueden ser muy eficientes. Gracias. Muy bien, nos podemos trabajar más tranquilos en la parte práctica. Bueno, lo explicamos en recursos si quieres. Vale. Bueno, la idea, ya no me acuerdo de las preguntas que habíamos puesto en el cuadro, pero la idea es a partir de proponemos una serie de temáticas que están las que están en las hojas. Entonces la pregunta es, había como dos preguntas iniciales. ¿Qué recursos? Entendemos que todos trabajáis en diferentes archivos. A lo mejor es bueno que demos la posibilidad de que os pongáis dentro de una temática, dentro de una temática que consideráis que sea de vuestro interés o que desde vuestro archivo se pueda contar. Y entonces esa era como una pregunta, ¿no? ¿Qué recursos hay en los fondos que podrían informar, que se podrían ser utilizados, que podrían servir para hacer proyectos dentro de esa temática? También había una pregunta anterior que sería, que esto lo hicimos en la segunda edición y luego pensamos, lo teníamos que haber hecho también en la primera, que es en vuestros archivos qué prácticas colaborativas, qué documentos pueden informar de prácticas colaborativas, comunitarias, experimentales, que pudieran ser un precedente de este tipo de actividad, ¿no?, que proponemos, ¿no?, de los laboratorios ciudadanos. Bien, ¿quieres continuar? Sí, bueno, la idea con esta práctica, ¿no?, que como hemos ganado 10 minutos tendréis un poquito más de margen, ¿no? Durante unos 40 minutos vais a pensar en cada grupo cómo sería organizar un laboratorio hipotético. ¿Vale? Por eso cada ficha va a ser más o menos como un laboratorio. Como comentaba Marcos, lo primero que tenéis que elegir es la temática, ¿no? Que en un caso real, si fueres a organizar un laboratorio ciudadano de verdad, sería así. Lo primero que se piensa es la temática. Y justamente enlaza con lo que comentábamos antes, ¿no?, de necesidad a un problema, potenciar algo que ya funciona bien y tal. En este folio que tenéis en la 4, proponemos algunas temáticas concretas que fueron las que salieron de esos cursos que hemos trabajado con los archivos estatales. Pero también queremos que seáis libres y si hay alguna de esas temáticas no os encaja ninguna, podéis inventar otra. Podéis pensar una temática también hipotética que os cuadre, que os apetezca más trabajar durante esos próximos 40 minutos, o podéis incluso pensar en algo real. Mejor uno de vosotros en la mesa dice, mira, yo trabajo en un archivo y estamos trabajando mucho sobre X cuestión y nos gustaría plantear un laboratorio sobre este tema. Y si los demás de la mesa están de acuerdo, les parece interesante, pues podéis trabajar así. Una vez elegida la temática, ¿no?, pensamos en esos elementos que comentaba Marcos, ¿no?, que relacionado en este ámbito que habéis elegido, imaginad que habéis elegido el tema de la música, ¿no?, ¿qué fondos tenemos en nuestros archivos que trabajen con eso, ¿no?, con la música? ¿Qué podríamos, ¿no?, qué tipo de documentos, qué elementos tenemos ahí que se relacionarían con la temática del laboratorio y podrían ayudar en el desarrollo de los proyectos? Pero también vamos a pensar en fondos que tenemos sobre prácticas colaborativas, o sea, no tan relacionados con la temática en sí, pero esos fondos que se relacionan con lo que podría ser un laboratorio. No sé si quieren dar un ejemplo sobre eso. Bueno,
documentación hubo varios ejemplos de disputas sobre tierras comunales, documentación sobre la defensa de como infraestructuras comunales, sobre todo tierras, en algunos lugares. Luego se habló también, por ejemplo, de algunos documentos que hacían referencia al Tribunal de las Aguas en Valencia, que es como un ejemplo también de gestión comunal, ¿no? de un recurso, ¿no? Y así, ¿no? Sobre todo yo creo que muchos tendrían que ver con esta idea ¿no? del procomún, pero podría haber otros. Movimientos sociales. Claro, bueno, hablamos también del futuro archivo de movimientos sociales, donde, claro, se documentan todas las como prácticas ciudadanas, ¿no? El caso de la digitalizadora de la memoria colectiva sería un ejemplo de eso, ¿no? Un proyecto que es una iniciativa ciudadana, pero podría también acabar en un momento dado también custodiado por un archivo público o no, o en colaboración, habría que ver, ¿no? Sí, eso sería. Y luego la otra parte también es identificar potenciales aliados, ¿no? Sí. Colaboradores en la organización. Lo hemos mencionado antes un poco, en el caso de la música o, por ejemplo, en el caso de una idea muy bonita de utilizar recetarios del Archivo Histórico de la Nobleza de Toledo para recrear recetas antiguas y hacerlo en colaboración con la Escuela de Gastronomía de Toledo, de hostelería. Entonces, ver ahí si pueden salir proyectos que tengan que ver con una reactivación, una reutilización, ¿no? del pasado. Es que está en el mismo ADN de un laboratorio trabajar en red también, ¿no? Es más fácil organizar un laboratorio cuando tenemos otros agentes aliados, que es lo que tenéis aquí también en la diapositiva. ¿Y quiénes pueden ser esos agentes aliados? Muchas veces en nuestro ecosistema ya tenemos lazos con algunas organizaciones, instituciones, que es más fácil llegar a ellas porque ya hay una relación previa. Pero también se puede pensar en aliados potenciales, ¿no? Por eso en la ficha está en dos partes, ¿no? Aliados que ya existen, que ya tienen esa relación, y aliados potenciales, que son esas organizaciones que nos podemos acercar a ellas por la temática del laboratorio, por ejemplo, como esa conexión con la Escuela de Gastronomía. Hay muchos tipos de potenciales aliados que pueden ser otros departamentos de la misma institución con los que nos solemos trabajar, pero podría ser una oportunidad interesante para acercarnos a ellos. Concejalías administrativas como asuntos sociales, cultura, participación, otro tipo de instituciones diferentes, ONGs, colegios y esos centros educativos, asociaciones de colectivos, ¿no? Ahí tenemos que abrir bastante el foco y tratar de establecer un mapa de actores robustos que podrían participar de una forma o de otra en la organización del laboratorio. Pueden incluso aportar recursos, pero no solo eso, sino trabajar también juntos en la temática, aportar materiales, apoyo a la difusión, presentar proyectos o participar activamente como colaboradores en el desarrollo de los proyectos, ¿no? Hay muchas formas de establecer vínculos. Y finalmente, el último cuadro que tenéis aquí en este canvas es el tipo de proyectos a ser desarrollados. Cuando abrimos una convocatoria, no sabemos qué proyectos van a llegar, aunque podemos invitar a colectivos a participar, incluso podemos interpelar a un proyecto que conozcamos que nos parece interesante y decir, preséntate esta convocatoria, pero también van a llegar ideas nuevas que no sabemos. Pero aquí queremos invitaros a que penséis qué tipos de proyectos os gustaría que se desarrollasen en ese hipotético laboratorio que vais a estar trabajando. Sí, por poner un ejemplo, siguiendo con el ejemplo de la comida, de la gastronomía, identificar quién puede tener algo que decir sobre esa temática sería ese mapa de actores o de potenciales aliados, ¿no? ¿Quién puede aportar? En esa decisión de quién puede aportar está también ligado a cómo se desarrolla esa temática. Por ejemplo, el tema del recetario podría centrarse solo en proyectos culinarios, de cocina, pero podríamos ampliarlo al tema de la alimentación y de la comida en un sentido amplio, ¿no? Pues, por ejemplo, su relación, yo que sé, con el cambio climático, con los hábitos saludables y la salud. Entonces, una misma temática se puede centrar en algo concreto o en algo más amplio.
Entonces ahí normalmente lo que se hace es desglosar esa temática como en subáreas temáticas que permiten orientar a los que van a proponer una idea qué cosas, ¿no? Pues por ejemplo, oye, pues yo en realidad lo que quiero hacer es un huerto urbano. Que podría ser un huerto urbano, por ejemplo, para cultivar algunos ingredientes que aparecen en recetas antiguas que ahora ya no se encuentran, ¿no? Por ejemplo. Entonces también eso estaría relacionado con el final que decía ahora Mariana, del tipo de proyectos, ¿no? Eso es, ¿no? Sí, si no os ocurre tipos de proyectos muy concretos, quizás podéis trabajar en torno a eso que comentaba Marcos, de líneas temáticas dentro de la temática principal, ¿no? Sacar ahí como subcategorías dentro de este gran paraguas. Y yo lo asociaría, en principio, a los intereses propios, pues a los fondos, ¿no? Porque yo creo que es muy importante que la especificidad de un laboratorio ciudadano en un archivo es que cuenta con fondos que queremos, es un tesoro que queremos que se puede activar y puede generar muchísimo, ¿no? Entonces, eso yo creo que es clave. Pero luego también estaría el entorno, ¿no? Los vecinos, o una problemática que pueda tener, por ejemplo, el archivo. En el caso, no sé si hay alguien del archivo de Indias, pero en la última edición del curso se planteó que el archivo de Indias está muy afectado por la llegada masiva de turistas que no saben dónde están, que realmente no están haciendo uso de la dotación, y que podríamos pensar, ¿no?, sobre este problema que muchas ciudades tienen, que es el de la llegada masiva de turistas. Entonces se les ocurrió pensar la idea de viaje y de turismo en un sentido amplio. Y ahí el Archivo de Indias tiene mucho que decir, ¿no?, sobre el viaje. Y bueno, coincidió que además desde el Archivo de la Corona de Aragón también estaban con esta cosa de la llegada masiva de turistas en Barcelona, y pues pensaron en colaborar. Así que os vamos a dejar trabajar un poco en formato laboratorio, vais a trabajar en cada grupo, pero estamos aquí también pues para apoyaros si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta, pues es solo avisarnos que acudiremos. Hasta más o menos 10:40, y luego pues cada grupo pediremos que una persona cuente un poco qué es lo que habéis hablado, así nos lo pueste como un general al final de la sesión. Así que buen trabajo a todos. Sí, cualquier cosa, propiedades. Sí. Sí que es verdad que, por ejemplo, nosotros una propuesta en el ámbito de las comunidades despobladas, para recuperar la música positiva
tema de ponerse las que no existe la institución física y la memoria colectiva de esta. Pero claro, lo de Sí, hola. Sí. Bueno, pues perdonad, tenemos que parar ahora para poder hacer un rápido recorrido por los ejercicios que habéis hecho y nada, tenemos muchas ganas de escucharlo. ¿Quién quiere comentarlo? Aquí nadie quiere, vamos a pasar de mesa, luego veremos mientras decidís. ¿Quién quiere hacer de portavoz de esta mesa? Nada. Oye, pensad un portavoz rápido. Venga, aquí tenemos un portavoz. Hola. Bueno, pues tenemos un proyecto que se va a titular Soy tu barrio. Entre paréntesis, reconóceme. Porque tenemos nuestra compañera de Cali que dice que lo importante es no solo conocer, sino también reconocer. Nos hemos dado cuenta de que hay una transformación urbana brutal
con diferentes cronologías, pero desde la segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad, y queremos trabajarla y nos cuento todas las líneas porque, bueno, ya nos sobrepasa. Entonces, pues lo que queremos es básicamente hacer algo intergeneracional, ¿no? Porque, claro, ha habido unas pérdidas, pero queremos matizarlo con la nostalgia, transmitir lo que se puede haber perdido, que la gente joven participe, que nos vengan los archivos. Y es que a mí se me ocurre, porque a lo mejor la gente joven no lo ve como una pérdida en absoluto, es una reutilización. Entonces, tenemos como aliadas, por una parte la administración pública, lo de siempre, el Departamento de Urbanismo Municipal, el Archivo Administrativo Municipal, luego están nuestros archivos y luego también asociaciones culturales y fundaciones. Esta gente, todo lo que vea de cultura, no va a haber problema. Y luego, potenciales, es que nos sale una barbaridad, porque tenemos asociaciones ciudadanas, necesitamos, y hay que ganarse los profesionales de la arquitectura, de urbanismo, de arqueología, incluso también, porque hay arqueología industrial, hay zonas que han cambiado mucho de uso, ¿no? Antropología, etnografía, etcétera, medios de comunicación, he dicho asociaciones ciudadanas, escuelas de imagen, porque queremos documentar todo eso también, institutos o gente de FP que trabaje la forma de documentarlo y luego sobre todo de hacer una difusión, colectivos ciudadanos que no sean ONGs ni asociaciones vecinales, que hay muchas que tienen pues autogestionadas, centros de personas jubiladas, incluso residencias donde podamos rescatar memoria, ¿qué más? Comparsas, organizaciones de fiestas, todas estas que son volátiles. Bueno, es que Bilbao de volátiles nada, ¿no? Pues, están cada año y funciona muy bien. Recursos sobre prácticas colaborativas de esto, pues hemos trabajado menos, pero tenemos la memoria de festejos callejeros, de barrio, también de manifestaciones, alguna cosa así. Y en los fondos sobre la temática, pues bueno, fotografía, planimetría, prensa, protocolos notariales, fuentes orales, y ya hemos llegado. Gracias. Hola, pues nuestro grupo, que está formado por personas de 4 centros distintos, David Obregón, del Archivo Histórico de Cantabria, Cristina Castillo, del Diocesano de Vizcaya, Alicia Álvarez y Javier Requejo, de Chancillería de Valladolid, y Miren Díaz y yo, que soy Eduardo Pedruelo, del Municipal de Valladolid, hemos pensado en un taller centrado en los fondos de un archivo de empresa, la empresa más importante de Valladolid, que ha condicionado y que sigue condicionando pues la historia de la ciudad desde todos los puntos de vista, urbanístico, social, económico, desde mediados del siglo XX, que es la empresa Fasa Renault. El título del laboratorio es Soy Fasero, y Fasero es el nombre con el que se conoce a los trabajadores de la Fasa, y fue pues todo un fenómeno porque yo no sé si un 20% de los trabajadores, desde luego la economía de la ciudad, de forma directa o indirecta, estaba relacionada con esta empresa. Fasero era un nombre, en principio, un pelín, ya sabéis. Y como tenemos el archivo de la empresa en el archivo histórico, en el archivo municipal, cuando vienen las visitas, yo cada vez que digo pues los trabajadores de Fasa, enseguida pues la gente dice, sí, es que mi padre era fasero, mi padre es fasero, es decir, que aquello que no era un apelativo muy agradable se ha convertido en una señal de identidad, y por eso creemos que es un nombre bueno y que identifica toda la ciudad, sin duda. Este taller, por supuesto, es extrapolable a cualquier otra ciudad que tenga una empresa de las mismas características. La temática del taller es la historia de Renault España, que es una de las, creo que es la empresa número 16 del ranking de este país en volumen de facturación en la actualidad, pero también la historia y la memoria de Valladolid y de los vallisoletanos, que es algo que tenemos muy claro desde los puntos de vista que acabo de comentar. Los agentes, los aliados actuales son, en primer lugar, el archivo municipal, que es el archivo que conserva de forma milagrosa, casi diría, aunque mutilado, el archivo de la empresa. Hemos conseguido que la empresa Renault España nos done el archivo de lo que empezó llamándose Fasa Renault, que acabó después llamándose Renault España, ¿no?
y otros archivos, como el archivo de la Real Chancillería, el archivo histórico provincial, el archivo de comisiones obreras, los archivos parroquiales y algún otro que habría que determinar que también guardan fondos importantes para la historia de la empresa, sobre todo aquellos fondos que han sido mutilados antes de hacer la donación, todos los que tienen que ver, como os podéis imaginar, con la negociación colectiva, la parte de lo social, que desaparecieron. Bueno, entre los potenciales, los aliados potenciales están, claro, en primer lugar las asociaciones de trabajadores, que son muy potentes y continúan los antiguos trabajadores de la empresa. Pero también las asociaciones vecinales, sobre todo los barrios, Rondilla y Delicias, que son los barrios en los que principalmente, son barrios que se construyeron o se ampliaron para alojar en los años 50-60 a esta gran cantidad de trabajadores. Contamos con la universidad también, con el Instituto Universitario de Urbanística y con el Departamento de Geografía, por razones obvias, también con coleccionistas de fotos y de otros objetos, y también con Wikimedia España. En cuanto a los recursos en fondos sobre prácticas colaborativas, este concepto nos ha costado trabajo entenderlo, pero al final creo que lo hemos pillado. Nuestro archivo es muy completo porque tenemos todo lo que se refiere a los órganos de decisión, pues la Junta de Accionistas, el Comité de Empresa, todos los órganos. Todo lo que se refiere también a la prensa, a la promoción de los automóviles, todos los libros técnicos, todos los manuales, en fin. El archivo es muy completo, salvo en la parte social, que por razones que no hace falta explicar aquí, fue eliminada. Pero sin embargo, en el archivo de la Real Chancillería y en concreto en dos fondos, en el fondo de la Audiencia Territorial y en el fondo de los juzgados de lo social, está el reflejo de toda esa etapa conflictiva, sobre todo de los años 70, de la transición que marcó la historia social de la ciudad y de la empresa, por supuesto, en la ciudad. De la misma manera, en el Archivo Histórico Provincial está el fondo está el fondo del Gobierno Civil y de la Delegación Provincial de Industria, que fueron fundamentales tanto en la génesis de la empresa como en toda esta parte conflictiva. Y, por supuesto, el archivo de comisiones obreras, que quizás sea el más importante, en el que está sobre todo el marco de la negociación colectiva. Nuestros fondos o los recursos que tenemos sobre la temática en el archivo municipal hay muchísima información. En primer lugar, los archivos que hemos podido recabar, de momento dos, los archivos personales de aquellas personas que tuvieron que ver en la fundación de FASA, Manuel Jiménez Alfaro y Santiago López, que fue alcalde de Valladolid, además de presidente de la empresa. Por supuesto, el fondo de la empresa y también los fondos de urbanismo, porque la ciudad sufrió una transformación radical a raíz de la implantación de la empresa. Valladolid duplicó su población en pocos años y esta transformación urbanística no solo fue consecuencia de la implantación de la empresa, pero en buena medida sí. Conservamos también fondos hemerográficos de dos periódicos que son imprescindibles para ir conociendo cómo el acontecer diario de la empresa. Y recursos de fondos, y del resto de los fondos yo creo que ya he hablado. Y en cuanto a los tipos de proyectos, que sería lo último de lo que tenemos que hablar, en primer lugar hay dos proyectos relacionados con la recuperación de la memoria. Uno destinado a la identificación y a la recuperación de fotografías, vídeos y otros objetos, y otro destinado a la recuperación de la memoria oral, con entrevistas a trabajadores, pero no solo a trabajadores, sino a las familias de los trabajadores, que son, por cierto, la familia inicial de las personas de mi generación, y por eso lo conozco también. En los barrios en los que se implantaban los trabajadores de FASA, pues aquello era una revolución. Yo les contaba a mis compañeros, la anécdota se contaba mucho, ¿no? A mí dame filetes buenos que mi marido trabaja en FASA. Pues es que aquello trascendía todos los aspectos de la vida y creo que esos testimonios son muy importantes, es muy importante recuperarlos. En segundo lugar, habíamos previsto crear un espacio de colaboración web para
tener un feedback y una retroalimentación de todo lo que se haya iniciado. Y, por supuesto, el objetivo final es la difusión desde todos los puntos de vista. En primer lugar, para la investigación, porque los fondos de la empresa son muy interesantes para la historia de la tecnología. Por ejemplo, hay personas universitarios que hacen estudios sobre la transferencia del conocimiento y de la tecnología de Francia a España, por ejemplo, en estos años. Es muy importante también la difusión mediante charlas, exposiciones, redes sociales, grupos de empleados y también el desarrollo de unidades didácticas, que ese es un techo de cristal que estamos intentando romper y que desde luego algo con tantas aristas y que se puede estudiar desde tantos puntos de vista como la historia de una empresa de estas características, pues puede ayudar mucho. Y no sé si me he olvidado de algo, ¿no? Muchas gracias. Completo. Yo creo que es como hemos visto la abundancia de posibilidades, ¿no? que es lo que se intenta abrir. Bueno, nos quedan 3. Bueno, buenos días. Nosotros hemos partido de la música. Estamos con representantes de DESBI, el Archivo de la Música, entonces bueno, hemos llevado a nuestro campo la historia. La idea sería generar en Rentería un cancionero sin fronteras. La idea es la migración es una evidencia ya en el pueblo, en Rentería, también hay muchos migrantes de Magreb, de zona africana, subsahariana también. Entonces, pues bueno, sería la incorporación al cancionero popular de otras tradiciones que conviven, en este caso, en la población de Rentería. ¿Qué aliados tenemos? Pues todos los grupos musicales del pueblo. Yo siempre digo que Rentería es una población culturalmente y musicalmente on fire, porque es que no paran de conciertos y ahí estamos nosotros también metidos. Y una escuela de música de escuela muy activa. Otros aliados potenciales podrían ser las castolas o los propios colegios, que podrían tomar parte activa también en esta función, el ayuntamiento, bienestar social, por supuesto, y asociaciones de migrantes, mujeres, Magreb, ya han dicho también latinos, también hay muchos, y ucranianos también, eso es una realidad también en la que estamos. Y por supuesto la mezquita sería otro aliado potencial. Recursos sobre prácticas colaborativas, pues bueno, ya sabemos también, el País Vasco tiene una tradición también de cancioneros pero claro, por supuesto, tendríamos que diferenciar el concepto de cancionero tradicional, esos grandes cancioneros que tenemos muy exhaustivos, metódicos, científicos, como los de Azcue, los de Padre de Donostia, a otro tipo de cancioneros que también existen, que son mucho más populares, más abiertos, son cancioneros que utiliza la gente para hacer lo que nosotros llamamos cantugiras, siempre mezclamos a veces el poteo y de pronto vamos cantando, se juntan colectivos de gente y de esa manera se mantiene, se transmite el cancionero popular. Y esa misma idea, ese mismo planteamiento podría aplicarse también a esta idea de recopilar todo este cancionero. Por supuesto, tipos de proyectos a ser desarrollados serían esas sesiones, talleres con las familias, y lo estaba también enfocado, Javier me comentaba también enfocarlo también, por supuesto, a los chavales, que fueron los chavales hacer partícipes también a los adolescentes de este proceso para que ellos también formaran parte de esa transmisión. Es verdad que ya nos estamos dando cuenta a nivel musical que se está perdiendo esta tradición, se está perdiendo esa tradición de los cancioneros, esa capacidad de transmisión que había antes en las familias. También en las familias se cantaba al acabar las cenas o las comidas, pues a nivel familiar había una tradición de canto muy grande que también se está perdiendo. Se está manteniendo lo coral sigue con fuerza, pero también vemos retos demográficos y en el futuro pues, algunos nubarrones, o sea que también estamos preocupados por eso. Haríamos las grabaciones de audio-vídeo en el propio archivo, tenemos medios, una pequeña sala de grabación, o sea que podríamos hacerlo. La idea sería también organizar un festival popular callejero, que todo este trabajo tuviera una repercusión en la calle también, que se montaran los conciertos puntuales en determinados puntos de la ciudad. Y pues, bueno, como siempre lo llevamos a la comida, pues haríamos una especie de comida multicultural, que ya se organizan, de hecho ya se organizan anualmente comidas de diversas tradiciones del pueblo, que están vivas en el pueblo, y se haría y el remate podría ser pues, ese concierto o ese concierto final con toda esta recolección. Recursos en fondos sobre la temática, pues está el propio archivo, tenemos más de unos 500 cancioneros de todo tipo, esos los sesudos, los que han podido ser dedicados a armonizaciones de esa música popular,
Y luego también tenemos esta cantidad de cancioneros que son de texto solo, porque la gente ya se sabe las melodías, entonces la gente la reproduce pues solo a partir de los textos. También tenemos algún otro fondo en el archivo, en este caso de Lucy Macisidor, que era una monja que estuvo en el Congo. Ella música, en realidad era música, y nada más y nada menos estuvo con la dictadura Mobutu, pero claro, el dictador también le volvió loca, pero bueno, ella tenía mucho arrojo, mucho nervio, y por supuesto tenemos también canciones de dicho origen, ¿no? Y bueno, podría seguir hablando, pero sería la finalidad, en efecto, la finalidad como conclusión sería atraer todas esas tradiciones culturales y musicales que tenemos tan cerca, unificarla también con la nuestra, es decir, que también, por supuesto, el proyecto está ahí abierto a los chavales de las Icastolas que también quisieran participar siendo locales, ¿no? Para el objetivo también final es generar esa transmisión, generar esa aceptación de todo ese tipo de cancioneros e integrarlos, ¿no? En nuestros fondos. Sí. Bueno, sí, nuestros fondos, con nuestra labor de archivo siempre ha estado bastante abierta, no solo es música vasca, también hemos incorporado canciones de toda España y cancioneros también internacionales, ¿no? O sea que, y bueno, esto sería a nivel. Fantástico. Solo un pequeño matiz. Creo que se podría hacer un laboratorio fantástico en torno a la idea del cancionero para incorporar también pues otras tradiciones. Pero el laboratorio no sería hacer un cancionero como el proyecto y que haya participación en hacer ese cancionero, sino que pudieran venir propuestas de la gente y que se hacen de manera colaborativa. Podría ser la parte de celebración y de conciertos, otro que quiera hacer una grabación, otro recuperar la memoria específica que comentabas de un caso concreto y así, ¿no? Y entonces sería como un grupo de proyectos que en su conjunto harían referencia al cancionero. Pero son propuestas que hacen los propios de sí y los que luego quieren sumarse como grupo. Bueno, muchas gracias, muy bueno. Muy rápido. Pues buenos días. Nosotros nos hemos metido un poco en un jardín, pero bueno, sabemos. El nombre de nuestro laboratorio es Pacifismo e Insumisión. No sé muy bien cómo hemos llegado a esta conclusión, ha sido una amalgama de todos los centros a los que pertenecemos, pues bueno, con el proyecto de Digitaliza, Isabel, Chema que está en Valenciano con los Simancas, Alfonso que está en la subdirección, tu nombre, Ángel que está en la Fundación Felipe González, Eduardo que es de nueva adquisición de archivos estatales y yo que estoy en el Centro Documental de la Memoria Histórica, que soy nueva. Bueno, entonces hemos llegado a la conclusión de que se iba a llamar Pacifismo e Insumisión. Nuestra temática principal es hacer como una especie de recopilación de la documentación que tienen diversos archivos sobre esta temática, con el sentido o con el objetivo de acercarlos para ayudar a hacer a la sociedad una reflexión, ya que estamos en un contexto que se acerca más a lo beligerante. Se están planteando otra vez en países del norte de Europa pues el volver a implantar, y dentro de la Unión Europea volver a implantar un servicio militar obligatorio. Bueno, Israel lo tiene y bueno, vemos el resultado. Entonces, claro, hay un puente generacional entre aquellos que han tenido que hacer el servicio militar o la objeción de conciencia o que fueron insumisos, frente a una sociedad actual ya adulta que no sabe lo que es un servicio militar y sin embargo se puede enfrentar en un futuro a este debate, ¿no? Entonces, por ayudar a esa reflexión, poner sobre la mesa toda la documentación que tenemos, todos los recursos informativos que tenemos, pues si se hace ese debate, pues que se tenga menos una idea de lo que hay. Y que también haya información para presentar alternativas a lo mejor a esa circunstancia. Entonces, como aliados, en el mapa de agentes, como aliados actuales, pues tendríamos toda la documentación donde podemos encontrar, todos los archivos donde podemos encontrar ese tipo de documentación, desde el Archivo General Militar de Guadalajara, que guarda las cajas de reclutas, el Archivo General de la Administración, el recién creado Movimientos Sociales, por el tema este de movimientos sociales, de antimilitaristas, sobre la OTAN, referendos de OTAN y demás.
que bueno, está en el CNMH, pero pertenece a movimientos sociales. Todos los colectivos y asociaciones que formaron ese movimiento insumiso, archivos municipales, que son los que guardan pues, las ediciones de los que estén llamados a servicio militar, cajas de reclutas provinciales, etc. Y luego, como aliados potenciales, pues los sindicatos, universidades, porque también se planteó muchas veces el movimiento insumiso y de objeción de conciencia, se planteó desde los sindicatos y desde las universidades. Hubo también un movimiento artístico importante, había artistas, había canciones, había discográficas, bueno, había grupos musicales en los que este tema pues calaba, Cetas Cortos, Víctor Manuel, exacto. Partidos políticos, obviamente también tal, prensa y asociaciones religiosas, porque uno de los colectivos también que, digamos, instó a esa objeción, pues se hizo desde asociaciones religiosas, desde la región. Como recursos en fondos sobre prácticas colaborativas, bueno, pues tendríamos la búsqueda en asociaciones, o sea, esa búsqueda de asociaciones de colectivos que se dedicaron a estos temas, y el archivo de los movimientos sociales, que sería el receptor un poco de esta documentación. Tipos de proyectos a ser desarrollados, pues desde archivos orales, recuperación de archivos orales, entrevistas con personas que han vivido pues, lo que era una mili de 2 años a una mili de 9, una objeción de conciencia, incluso insumisión. Creación de grupos de reflexión intergeneracional, es decir, poner en contacto a esas personas que han vivido esto con estas personas que ni siquiera se imaginan el tener que plantearse volver al servicio militar. Talleres en universidades y en colegios, pues también para que se plantee esa reflexión, ¿no? Y luego recursos en fondos sobre la temática, pues volvemos a buscar en hemeroteca de la época, expedientes de cajas de reclutas, fotografías y vídeos del movimiento insumiso, que habría que recogerlos también pues, de archivos personales, y los expedientes judiciales, sobre todo de aquellas personas, bueno, la ley de vagos antes, y luego pues, de todas aquellas personas que han venido a una objeción de conciencia, pues fueron condenadas por insumisión. Entonces, bueno, con esta amalgama de recursos y demás, sobre todo y como objetivo, esa reflexión sobre hacia dónde vamos, de dónde venimos y hacia dónde vamos, y presentar alternativas si es que hubiera que presentarlas. Bueno, aquí estábamos un grupo de 6 personas en el que la mitad estamos trabajando y la otra mitad son recién graduados o recién acabado el máster y que bueno, pues vienen un poco a trabajar y aprender. Entonces, nosotros el tema que hemos elegido es recetas culinarias históricas, es un poco más lúdico. Y el nombre que le pondríamos al laboratorio es la memoria colectiva a través de la gastronomía. Los aliados actuales, pues bueno, partimos de los archivos que estamos trabajando, uno municipal, pues bueno, ella que está en el de la Fundación Felipe González, yo en un archivo también moderno que tenemos ahora en Fondo Familiar, bueno, cosas de esas, invitaciones, bueno, en los aliados potenciales pensamos en escuelas de hostelería, museos etnográficos, algún cocinero pues así de renombre, pues tipo un poco Martín Berasategui, asociaciones también pues de tipo ciudadano, y hemos pensado en recursos de fondos sobre prácticas colaborativas. Ahí, por ejemplo, pensamos que los municipales pueden tener ahí un poco series sobre proyectos de pues, ayudas que solicitan las asociaciones, expedientes de fiestas que contienen información de distintas asociaciones, distintos movimientos, y bueno, pues luego talleres de administración local,
proyectos a través de áreas que tratan con inmigración y también un poquito. Recursos en fondos, pues pensamos en recetarios que podemos encontrar en los distintos fondos, en recomendaciones de recetas, de remedios caseros, en correspondencias de fondos familiares. Cuando hablamos también de personalidades, como puede ser ese caso, o bueno, en nuestro caso que tenemos también fondos del Endacari o de tal, esas invitaciones que hay en eventos públicos a personalidades que muchas veces contienen el menú y que reflejan un poquito pues las costumbres de ese momento. Y luego, bueno, pues en los tipos de proyectos a desarrollar pensamos algo un poquito talleres familiares, comidas colectivas, pues para dar a conocer un poquito platos que se hayan hecho, la creación de un canal de YouTube con recreaciones de recetas, un concurso para, bueno, pues en el que puedan participar también jóvenes y vamos, no solo cocineros reconocidos, sino gente de todo tipo, con nuevas recetas inspiradas o bien en ingredientes que no se utilizan ahora tanto, o en reformulaciones de recetas antiguas. Muchísimas gracias, creo que dan muchas ganas de que estos laboratorios se implementen y ojalá que podáis hacerlo. Tenemos que salir muy rápidamente porque hay otra actividad, pero le doy paso a Mariana el micrófono. Muy brevemente también agradecer, yo creo que todas las propuestas que han salido son muy interesantes, son bonitas y viables, ¿no? Así que, y eso que lo habéis hecho súper rápido, en una hora, imagínate si os podéis, así en serio. Así que nada, que os animamos a que sigáis por este camino y cualquier duda, cualquier cosa, pues contar con nosotros.